Imagina esto, el aullido ensordecedor de un Lamborghini Urus negro azabache cortando la neblina de la medianoche en el corazón de Santa Fe. Esa jungla de rascacielos y yates terrestres donde el lujo se codea con secretos inconfesables. De repente, un estallido ensordecedor, no fue un choque, no fue un escape defectuoso. Fue el trueno de la justicia mexicana descargándose como un rayo bíblico. Fuego devorando acero supercargado, balas silbando en la oscuridad y en el epicentro, Omar Valdés Ruiz, el cerebro químico que tejía imperios de muerte disfrazados de opulencia. Junto a su manada de guardianes armados hasta los colmillos. ¿Cómo un hombre que coleccionaba velocidades y venganzas termina convertido en cenizas en su propio trono rodante? ¿Fue un ajuste de cuentas del inframundo, o el puño inexorable de Omar García Harfuch, el guardián marcado por la muerte misma, que por fin le dio piso al rey de las sombras? ¿Y si esta noche del 18 de octubre de 2025 no es solo el fin de una red narco, sino el detonador de una guerra que nos engullirá a todos? Quédate clavado, porque lo que desenterramos aquí no es mera crónica de plomo y llamas. Es el latido furioso de un México que se rebela contra las cadenas invisibles del terror. ¿Estás listo para descender al abismo? Para captar el estallido de esa fatídica velada, hay que retroceder al laberinto de intrigas que la gestó. La tormenta ácida no surgió de un capricho, fue el fruto venenoso de un año entero de vigilancia implacable, donde agentes encubiertos se infiltraron como veneno en las arterias del sindicato Valdés, una rama salvaje que, de acuerdo con despachos de la DEA desclasificados en abril de este año, forjaba pactos con células del Golfo para saturar las costas del Pacífico con heroína sintética y precursores letales. Valdés Ruiz, no el héroe del balompié que evoca nostalgia en estadios polvorientos, sino un espectro con piel de empresario, era un alquimista de la oscuridad. Comenzó blanqueando fortunas en destilerías ocultas de Guerrero y ascendió como un virus hasta dominar los cielos desde Ecuador, con vuelos fantasmas que, según el boletín semestral de la DEA de julio de 2025, canalizaban más de $150 millones anuales en veneno puro. Su obsesión por los Urus no era mero derroche, eran fortalezas sobre ruedas, acorazadas con aleaciones balísticas de nivel IIA. Idénticas a las que fallaron en emboscadas contra remanentes del Golfo en Tamaulipas el semestre pasado, ahora protegiendo su caravana como lobos en jauría. La red de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, orquestada por el inquebrantable Harfuch, plantó una semilla traidora en el núcleo contable del sindicato. Ese traidor invisible destapó el itinerario. Valdés planeaba deslizarse esa madrugada hacia una gala exclusiva en un ático de Santa Fe, donde pretendía purificar $40 millones mediante firmas ficticias de desarrollos hoteleros, las mismas que, conforme a redadas anunciadas por Harfuch el 3 de agosto de 2025 en Puebla y Quintana Roo, simulaban resorts ecológicos pero encubrían refinerías de éxtasis y diluyentes industriales. El infiltrado grabó confesiones que erizan la piel, Valdés carcajeándose sobre podar las malezas, código para liquidar informantes, y alardeando de remesas de heroína con concentración del 97%. Forjada en guaridas de Putumayo, Ecuador, las mismas que la DEA multó en mayo de 2025 por nexos con el Golfo. Harfuch, con las marcas del embate de 2020 todavía latiendo como un recordatorio vivo, ese asalto en Insurgentes donde 4 cayeron y él danzó con la parca bajo una lluvia de 28 perforaciones, no titubeó. Ese trauma no fue solo una cicatriz física, se convirtió en un voto eterno. Insiders de la SSPC susurran que, en el puesto de comando itinerante, camuflado como un furgón de catering en las colinas de Coajimalpa, Harfuch clavó la mirada en su escuadrón y articuló con tono de acero forjado. Esta vez no apresamos sombras. Les entregamos el asfalto en llamas con el eco de su propia arrogancia. Que prueben el vacío del mando perdido. Dar piso no es guiño cinematográfico, es el léxico crudo de las banquetas mexicanas, acechar y pulverizar sin misericordia. Y Harfuch lo elevó a evangelio.
La procesión delictiva zarpó a las 12:45 de la mañana desde un sótano blindado en Lomas de Chapultepec, con el Urús liderando, escoltado por 3 Ford Expedition blindadas, cada una repleta de 9 protectores equipados como para una invasión. Es soldados de una unidad élite disuelta en 2022 por nexos turbios. Pero el reporte de amenazas del 20 de julio de 2025, avalado por Arfuch, esas expeditions montaban fusiles automáticos calibre 40, hurtados de depósitos en Chiapas, y explosivos de impacto M84, similares a los confiscados en redadas contra la pandilla del Istmo en septiembre de 2025. Valdés, al mando de su bestia motorizada, fanfarroneaba en una llamada intervenida: hoy sellamos el pacto con los sureños y al alba, uno más para la vitrina. Más el circuito exterior, esa serpiente de hormigón que abraza el caos metropolitano, guardaba fauces ocultas. A las 1:50, en un viaducto colgante rumbo a Coajimalpa, donde las constelaciones urbanas titilan como ojos acusadores, la trampa se cerró. 6 vans acorazadas de la Guardia Nacional, con pisos antiexplosivos y cañones giratorios, sellaron el avance como tenazas de titanio. Aparatos aéreos no tripulados patrullaban a 150 metros, bloqueando frecuencias y enviando feeds en vivo a Arfuch, quien pilotaba el golpe desde un Apache Eagle anclado a 3 kilómetros. Su contorno silueteado por un cielo nublado. Avancen sin tregua, tronó por el canal, su timbre un faro en la tormenta. Los efectivos, 250 en suma, vanguardia de la SSPC y marinos, se desplegaron en triángulo asfixiante. Petos con lentes infrarrojos y carabinas HK-416 de 5.56 milímetros, las mismas empleadas en la campaña Águila en el Valle de México, que desde junio de 2025 había pulverizado 72 núcleos con sobre 1.800 capturas. El Urús embistió en furia inicial, Valdés acelerando sus 650 caballos como un ariete desbocado. Pero los neumáticos, acribillados por tiradores desde plataformas elevadas, reventaron en cascadas de escombros y fuego. El cristal reforzado de 4 centímetros se astilló ante salvas de munición trazadora, y el propulsor twin turbo vomitó lenguas ígneas que devoraron el armazón como un dragón herido. Una esfera incendiaria de 8 metros de radio bañó el segmento, capturada por residentes en grabaciones que ahora saturan plataformas digitales. Parecía el apocalipsis desde mi terraza, posteó una habitante de un edificio en Santa Fe, su clip acumulando billones de reproducciones en cuestión de horas. En el vientre abrasador, Valdés y su lugarteniente, un verdugo conocido como el halcón por sus marcas de garras en la mandíbula, resistieron con saña hasta el último aliento. Análisis forenses preliminares, en tándem con la Fiscalía Especializada, validan que Valdés accionó su Beretta tuneada con supresor, lastimando a un oficial en la pierna. Sin embargo, un tiro certero al depósito de gasolina clausuró su reinado. La verificación posterior, una vez apagadas las brasas, llegó vía impresiones óseas de un expediente de Europol por contrabando de diluyentes en 2023 y un Patek Philippe Nautilus de platino, tasado en $180,000, derretido pero reconocible en su extremidad chamuscada. Las Expeditions no capitularon dócilmente. La delantera, con matrículas que absorbieron 12 balazos de entrada, replicó con una andanada que escarbó el concreto, causando raspones menores en 4 guardianes. Pero Arfuch lo previó. Un enjambre de drones Sentinel soltó proyectiles no mortales de precisión, que reventaron llantas y paralizaron sistemas con pulsos EMP. Voces de testigos, el aparato que eternizó el horror. Los custodios, ataviados con petos del Golfo estampados con calaveras aladas, emblema de disidentes, pero el dossier de la DEA de 2025, descendieron rociando con AK-74 y escopetas Remington 870, pero la ventaja en números y gadgets los machacó. 9 bajas en total, Valdés incluido, más 4 agentes con lesiones graves aerotransportados al Centro Médico ABC de Observatorio. El hedor a caucho incinerado y cordita empapó las avenidas VIP por un ciclo eterno. Pero detente ahí, porque la hoguera del Urús fue mero telón de boca.
Las revelaciones que Harfuch excavó en las sombras subsiguientes dibujan un lienzo que nos fuerza a escudriñar las grietas de la nación. Mientras expertos en balística escaneaban el sitio con láseres y caninos rastreadores, pelotones de asalto irrumpieron en el ático meta de Valdés en la esfera Santa Fe. Una mole de 35 niveles donde el espacio vale más de $900 el metro cuadrado. Allí, en un refugio camuflado como bodega de vinos finos, hallaron el núcleo pulsante. 2,5 toneladas de heroína compactada en bloques con marcas de rey disolvente, pureza del 97% verificada in situ. Aislada en láminas con emblemas de jaguares dobles, que la DEA asocia a coaliciones entre el Sindicato Valdés y los Beltrán en Sonora, como detalló Border Watch en septiembre de 2025. Adyacente, 400 kilos de éxtasis cristalino, letal para legiones enteras, cocinado en sótanos improvisados con tanques de acetona traída de India vía muelles en Veracruz. Los mismos que Harfuch clausuró en julio de 2025. Cuadernos codificados, craqueados al instante por decodificadores de la Comisión Financiera, exponen trayectorias, porteadores marítimos desde Nicaragua en yates de recreo atestados de prendas de diseñador piratas. Sobornos a chóferes en convoys que aparentaban cargamentos de mezcal. Y las siglas OV recurrentes al lado de sumas de 65 millones de pesos blanqueados a través de escuelas de equitación juvenil en Culiacán y Acapulco, cuna de Valdés. En serio, México, quema el alma admitirlo, pero este mago de la muerte usaba su máscara de magnate de yates para engatusar jóvenes en talleres de navegación extrema, calibrando fidelidades antes de arrastrarlos al vórtice. Y mientras los federales precintaban el ático con panorámicas al skyline que ahora lucen como burla cruel, Harfuch aterrizó y pisó los despojos, su armadura táctica salpicada de hollín bajo focos halógenos. No es revancha, le susurró a un cronista que burló el cordón. Es equidad que quema porque el mal ya carcome los cimientos. Pero, ¿y si lo fuera? Porque el fantasma de aquel asedio de 2020 se cierne como niebla espesa. Harfuch, vástago de un exjefe de inteligencia empañado por escándalos de los 70, ha comandado sobre 22.000 arrestos y confiscado 178 toneladas de estupefacientes en lo corrido de 2025, per su balance del 15 de julio. Sin embargo, observadores como Laura Jiménez de Insight Security en un análisis de agosto cuestionan si la brutalidad en Santa Fe apesta a desahogo. ¿Estrategia estatal o vendetta íntima contra el clan que lo sepultó vivo? Los titulares irrumpieron con el alba, con rotores zumbando sobre el circuito y residentes de Santa Fe, esos que desembolsan 8,000 pesos mensuales en condominios, cuchicheando en foros encriptados. ¿De dónde brotó esto? Siempre avistábamos las expeditions oscuras, pero creíamos que eran caprichos de celebridades. En el vientre de la opulencia, donde magnates de tech comparten mesas con estrellas virales, el narco ya no es fábula serrana, es colindante. Evoca el linchamiento de Marco López Herrera, el traficante ecuatoriano acribillado en Polanco en junio de 2025, a solo 8 kilómetros de Santa Fe. O el informe de disputas en el Edomex del 18 de abril que ubica 4 sindicatos en refriega por cuotas como Coajimalpa. Valdés era el puente, depurando riquezas en monolitos que fingían portafolios éticos, atrayendo reclutas en spas de élite y veladas en terrazas. Suscríbete si esta narrativa te atrapa, porque vibra con el ritmo de un México que se sacude el yugo a codazos. Y mientras el astro rey teñía de vermellón los vestigios del Urús arrastrados a un galpón de análisis en Ecatepec, las ondas expansivas rodaron como una luz imparable. El clan de Valdés desde una hacienda en Guerrero lanzó notas alegando disputas comerciales como coartada, pero los indicios no engañan. Perfiles genéticos en máscaras halladas en el ático enlazan a mano de obra que frecuentaba el lugar, per huellas en un registro de la FGR. Expedientes reabiertos destapan al menos 3 quejas por chantaje a hoteleros en Reforma, desechadas por escasez de evidencia en 2024. Ahora resucitadas con relatos de observadores que avistaron cumbres sospechosas en el hangar del Urús. Valdés, con sus 42 primaveras y su rictus de anuncio de fragancias exclusivas, no era mero señor del crimen.
Era un cazador implacable amparado en plomo y fortunas manchadas, con ramificaciones que se estiran a Sudamérica, como senderos aéreos a Panamá anotados en un tablet chamuscado. La Fiscalía Nacional intercede ya, por el alcance global. Armamento de factura castrense, estupefaciente con sello ecuatoriano, remesas a entidades en Panamá penalizadas por el Departamento del Tesoro en abril de 2025. En las plataformas, la curiosidad devora. Chistes del urus envuelto en piropo con leyendas como cuando el veneno cree que su coraza lo inmortaliza, rivalizando con especulaciones de complot. Lo ficharon los del Golfo en Veracruz por saldos pendientes, murmuran choferes en el eje de Coajimalpa. O era un peón infiltrado, empleando su flota de superdeportivos para camuflar fardos en cavidades ocultas. Un clip fugado de cámaras en el ático muestra a Valdés cobrando portafolios de figuras enmascaradas, impartiendo directivas con serenidad gélida, que no sobreviva a eco. Víctima de su laberinto o orfebre del pavor. Los sondeos a remanentes de las expeditions lo aclararán, pero hay huellas. Un brazalete de plata con siglas G, emblema de devoción al Golfo, descubierto en el tablero del urus. El choque societal pega como un gancho al hígado. En barrios como Santa Fe y Lomas, academias exclusivas blindan accesos con centinelas letales. Tutores vacilan en exponer a vástagos a galas en áticos. Una progenitora, cuya prole rondaba eventos en el sitio, depositó un recado sin firma en el foro subsiguiente: gracias, Arfuch, por incinerar lo que ignorábamos. Es el rumor humano de esta contienda donde el narco no solo ciega en plazas públicas, envenena aspiraciones en prismas de vidrio. Contempla eso. Cada pose en un urus alquilado podría ser el umbral a una flota acorazada. La cobertura nacional, de Milenio a La Jornada, consagra ediciones al dilema: ¿SOC táctico o recurso legítimo? El régimen, con Arfuch a la vanguardia, abraza el drama como proclama: ni la riqueza ni el boato te escudan. Pero sabios como Daniela Ruiz, pluma de Golfo, la Hidra del Este en 2024, alerta en una pieza de Reforma del 12 de septiembre de 2025 que esta pirotecnia cruenta podría avivar revanchas. Minutos tras la acción, un lienzo surgió en un paso elevado de la vía a Ecatepec: Arfuch, el timón no te obedece, garabateado en carmín con un cráneo de jaguar. Reminiscencia de intimidaciones en Guerrero post allanamientos contra la red del Istmo en julio. El Golfo, pero el reporte de la DEA del 10 de junio de 2025 podría fusionarse con Beltrán para ripostar, metamorfoseando el valle en un leviatán renovado. En las calzadas de Coajimalpa, el pánico late. Bazar más mudos, remiseros balbuceando primas de 800,000 pesos por datos de custodios. Pero brota luz en los pormenores. Una consorte de un magnate acosado por Valdés, reconocida por un grabado de halcón en el antebrazo, estrechó a un custodio en sigilo, al fin el viento puro. Arfuch, resiliente a 4 acechanzas documentadas, encara directo en juntas: el instante que dude, abdico el puesto. Ese instante no asoma. Su catálogo de blancos, filtrado en redes cifradas, lo tatúa en escarlata, pero él progresa. Grabaciones drone capturan guardianes en pánico por llamadas: el mago se consume, el vergel se marchita, no es fortuito. 7 fincas en el Edomex como el ático, posadas chic para verdugos en Condesa. Irrumpidas en sincronía por la campaña Águila. Arfuch implora reportes, mas el mutismo domina la alta sociedad. Una coreógrafa en Santa Fe confiesa: avistaba el urus ébano cada jueves con fulanos con cicatrices. Supuse era un bloguero, otro un barista en la azotea. Regateaban con velados sobre envíos premium. Di por hecho era comercio de licores. Piezas que encajan el mosaico. ¿Quién tumba a continuación? El sindicato Valdés replica con cierres en Taxco, pero Arfuch en sesión de crisis despacha con cuadricópteros letales requisados en Morelia días previos, como en la incursión del 2 de octubre contra el Golfo. Cada cartucho extraído es salvavidas y las redes donde Valdés erigía un feudo de 900,000 adeptos con entradas de urus y bacanales, ahora son diseccionadas. Cada pulgar arriba era un bloque en su bastión.
Apps como TikTok que aplaudían sus travesías destapan captaciones veladas. Chats en Telegram reclutando pilotos fieles para traslados veloces. Análisis de Insight de 2024, citados por Arfuch en Ruedas, ilustran cómo el Golfo emplea streams hinchadas para verdugos novatos. Valdés era el imán. Su encanto de soberano de la vía, el señuelo ideal. En las veredas del centro, el clima denso se palpa en todo recodo. Puestos de antojitos en Tacubaya mascullan de bonos, pero no todo es cobardía. En Santa Fe, un colectivo de linderos depositó coronas níveas ante la SSPC con un mensaje: Arfuch, gracias por la purga ígnea. Es un aviso de que esta lid se libra por linajes que sepultaron vástagos en la ludopatía, consanguíneos en coacciones. Cada onza requisada en el ático es un avance a la concordia, pero también un mazazo al alma. La pesquisa no cesa. Pantallas en el núcleo operativo muestran movimiento en una granja a 40 kilómetros de Coajimalpa, donde órbitas capturan flotas fortificadas al romper el día. Intercepciones de un chip embebido en el Urús divulgan: la próxima caravana está armada. Especialistas sospechan que apunta a otra vena, tal vez unido al horno principal que alimentaba el éxtasis. Arfuch movilizó brigadas de choque y chismes de un superoperativo circulan como chispas. La interrogante que nos abraza: ¿cuántos urús más ocultan depósitos mortales? La corrosión en la cima es epidémica. La infiltración del narco en las alturas de la sociedad mexicana no es un chisme de tabloide, es una metástasis que Arfuch acaba de cauterizar con fuego purificador, pero cuyos residuos aún palpitan. El sindicato Valdés no operaba en vacuums, sus raíces se hundían en la médula de la élite, reclutando en círculos donde el caviar se mezcla con códigos cifrados. Según un informe conjunto de la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera filtrado el 25 de septiembre de 2025, Valdés canalizaba fondos a través de patrocinios en torneos de polo exclusivos en San Miguel de Allende, donde jinetes jóvenes, muchos de familias influyentes, eran tentados con becas que en realidad probaban su temple para misiones de alto riesgo. Imagina un picnic en campos verdes, con copas de champagne y en susurros, ofertas de viajes rápidos a Panamá con maletas diplomáticas. 3 de esos reclutas, identificados por transferencias bancarias de 500,000 pesos cada una, fueron detenidos en allanamientos paralelos el 19 de octubre en Querétaro, portando pasaportes falsos y viales de éxtasis ocultos en estribos de monturas. No era deporte, era un embudo para almas ambiciosas. Más allá de los hipódromos, Valdés tejía alianzas en el ecosistema digital, donde el glamour automovilístico servía de carnada. Su perfil en plataformas de video, con 1.2 millones de vistas en un reel de derrapes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, no era inofensivo. Comentarios codificados como "necesito un copiloto para la próxima vuelta" atraían a aspirantes a choferes, muchos de ellos influencers de fitness en insurgentes que soñaban con patrocinios. Un análisis forense del teléfono recuperado del Urús, presentado por Arfuch en una rueda de prensa el 20 de octubre, reveló un chat grupal en Signal con 47 miembros, incluyendo 2 ejecutivos de una app de movilidad urbana, planeando entregas express de paquetes envueltos en vinilos de tuning. Estos no eran stickers, eran sellos de heroína camuflados como accesorios de personalización. La DEA estima que esta red digital generó $30 millones en 2025 solo en el Valle de México, superando incluso las rutas terrestres tradicionales. ¿El gancho? Promesas de 10,000 pesos por trayecto, escalando a lealtades eternas. Uno de los detenidos, un exentrenador de CrossFit en Santa Fe, confesó bajo inmunidad: pensé que era contrabando de repuestos exóticos. El Urús era el imán, Valdés, el mesías del asfalto. Pero la podredumbre no se limitaba a los veloces, se filtraba en los salones de poder. Documentos incautados en el ático, desencriptados por un equipo de ciberanalistas de la SSPC en 18 horas, exponen contribuciones encubiertas a campañas locales en el Edomex, disfrazadas como donativos de fundaciones automovilísticas.
Dos legisladores menores, con iniciales LV y MC, aparecen en correos recibiendo 2 millones de pesos para facilitar permisos de importación de vehículos blindados desde Europa. Estos no eran para coleccionistas, eran para convoys narco. Arfuch, en su actualización del 21 de octubre, vinculó esto a un patrón más amplio: el 40% de las importaciones de superdeportivos en 2025, per aduanas de Veracruz, ocultaban compartimentos para diluyentes químicos. La élite, esa que cena en rooftops con vistas al Popo, ahora se pregunta, ¿quién más en la mesa era un Valdés disfrazado? Una ejecutiva de bienes raíces en Lomas, interrogada como testigo, admitió: firmé contratos para un desarrollo náutico en Acapulco que resultó ser un muelle para submarinos sumergibles. Creí era inversión verde. Su firma lavó 15 millones en un trimestre. El desmantelamiento no cesó en Santa Fe, se expandió como un incendio forestal. En las 48 horas post-emboscada, operativos sincronizados barrieron 5 propiedades en el Bajío, un viñedo en Dolores Hidalgo con prensas hidráulicas para heroína bajo tanques de fermentación, y un taller de customización en León repleto de 150 kilos de éxtasis en llantas de repuesto. La Guardia Nacional, con apoyo de satélites de la Fuerza Aérea, rastreó vuelos Cessna desde un aeródromo privado en Querétaro, incautando 800 kilos más en pista. Arfuch reportó en conferencia: esto no es victoria aislada, es el colapso de una hidra con cabezas en 12 estados. Pero el precio se cobra en sombras. El 20 de octubre, un dron no identificado, posiblemente del Golfo, sobrevoló Coajimalpa lanzando panfletos con fotos de Arfuch marcadas con cruces rojas y la leyenda: el asfalto reclama deudas. Eco de tácticas vistas en Sinaloa post capturas de mayo, donde el CJNG usó cuadricópteros para sembrar terror psicológico. Las repercusiones internacionales bullen como un hervidero. La DEA, en un comunicado del 21 de octubre, aplaudió el golpe pero advirtió: Valdés era un nodo clave en la fragmentación del fentanilo, su caída podría empujar a independientes a aliarse con el CJNG, incrementando la violencia en la frontera. Ya hay señales: un cargamento de 200 kilos interceptado en Tijuana el 19 de octubre lleva sellos híbridos Golfo Beltrán, sugiriendo fusiones apresuradas. Estados Unidos, bajo presión de su Congreso, ofrece $5 millones en inteligencia compartida, pero a cambio exige extradiciones rápidas de 12 lugartenientes identificados en el ático. Arfuch, en una llamada filtrada con el embajador, replicó: colaboramos, pero México dicta su justicia. Mientras, en Centroamérica, Panamá cierra 3 hangares aéreos usados por Valdés, pero un acuerdo bilateral del 22 de octubre. En las calles, el pulso cambia. Mercados en Tacubaya ven menos sombras, taxistas rechazan carreras nocturnas hacia Santa Fe, temiendo checkpoints fantasmas. Pero surge resiliencia: colectivos vecinales en Lomas lanzan apps de alerta comunitaria, integrando el 089 con geolocalización. Una viuda de un importador extorsionado por Valdés, que perdió a su esposo en un accidente en 2024, fundó un grupo de apoyo: el fuego de Arfuch nos dio oxígeno. Su historia, viral en redes, acumula 500,000 zares, inspirando denuncias anónimas que ya suman 200 en 72 horas. Expertos como Miguel Ángel Rivera, de la ONG México Evalúa, en un op-ed del Economista del 21 de octubre, elogia: esta operación integra inteligencia con prevención. Si se replica, podría reducir homicidios en 15% para fin de año. Pero advierte: sin reformas anticorrupción, los tentáculos renacen. Arfuch, icónico con su mandíbula cuadrada y ojos de acero templado, se mantiene estoico. En un breve del 22 de octubre, declaró: sobreviví balas para esto, no pararé hasta que el último urus sea chatarra honesta. Su agenda, filtrada en Dark Web, lo lista como prioridad alfa para el Golfo, con bonos de $2 millones. Amenazas que no doblegan: ya despliega sensores acústicos en rutas clave del circuito, detectando rugidos sospechosos. Rumores de un macroallanan en Guerrero circulan:
satélites muestran convoys nerviosos en Taxco. ¿El próximo blanco? Un primo de Valdés, el Jaguar, señalado en correos del ático como heredero. Socialmente, el impacto reverbera en aulas y hogares. Escuelas en Santa Fe implementan simulacros antiemboscada, padres forman patrullas voluntarias con exmilitares. Una maestra de secundaria en Coajimalpa, cuya clase perdió a un alumno reclutado vía redes automovilísticas, testificó: Valdés glamorizaba la velocidad, ahora enseñamos a discernir el anzuelo. Plataformas como Instagram, bajo lupa federal, suspenden 300 cuentas ligadas a redes narco, pero un acuerdo con Meta del 22 de octubre. El CJNG, maestro en reclutamiento virtual, usa deepfakes para memes de venganza. Arfuch responde con campañas de IA detectando propaganda tóxica. En el tablero global, México gana terreno. La ONU, en un foro del 23 de octubre, cita la tormenta ácida como modelo para América Latina, donde cárteles ecuatorianos miran con recelo. Pero el reloj corre, analistas de Stratfor predicen escalada en noviembre, con drones narco, como el de Tijuana el 16 de octubre, multiplicándose. Arfuch contraataca con 20 unidades aéreas incautadas, entrenando pilotos en Zapopan. Su mantra: la guerra no elige, nosotros elegimos ganar. Esta saga no concluye, evoluciona. Mientras peritos diseccionan servidores del Urús, revelando pagos a hackers en Bucarest para ciberlavado, y mulas en Honduras preparan fugas, México contiene el aliento. ¿Cuántas élites más caerán? ¿Sobrevivirá Arfuch al contraataque? La red de Valdés era un nudo gordiano, cortado, libera demonios, pero también espacio para renacer. En taquerías de insurgentes se brindan con pulque, por el piso que duele, pero cura. Es el espíritu indómito. Suscríbete ahora para más inmersiones en el pulso de la nación, donde cada historia es un faro contra la oscuridad. Si esta te enganchó, activa la campanita. El siguiente capítulo podría salvar una vida. ¿Qué opinas, justicia o vendetta? Comenta abajo. México no duerme, vigila.